Aquí ya estamos grabando, entonces, de antemano, darles aquí la bienvenida ya a la clase como tal. Y vamos a seguir trabajando el tema de los 3D. Expliqué una parte de la teoría, hice un ejercicio y ahora espero, pues, complementar un poquito todo este tema. Entonces, en este caso, dice que determine la magnitud y los ángulos directores sí, los ángulos directores de la fuerza resultante que actúa sobre el anillo. Y usted observa que hay dos fuerzas, ¿no? Está la fuerza 1, está la fuerza 2. La diferencia es que ahora estamos trabajando las tres dimensiones. En el fondo es un poquito más de lo mismo con un grado de dificultad, ¿no? Más alto. Entonces, pues vamos a mirar entonces que la fuerza 1 y la fuerza 2 nos las están entregando de manera vectorial. Entonces, oye, permítame un segundito, voy a quitar aquí el WhatsApp para que no me entren tantos mensajes y al final me distrae un poquito el ruido. Entonces, listo. Entonces, ustedes observan que las fuerzas están escritas de manera vectorial. Entonces, ¿cómo se procede de esta manera? Bueno, esto tal vez es uno de los ejercicios más sencillos, pero nos marca una introducción para el resto. Entonces, yo aquí voy a tratar de hacerlo en una tablita. Lo que pasa es que esta tabla aparece, si ustedes observan, aparece la fuerza en X y la fuerza en Y, faltaría la fuerza en Z, porque ahora estaremos hablando de tres dimensiones. Entonces, me voy a pasar más bien a esta diapositiva. Entonces, aquí ustedes observan que la fuerza 1, aquí dice que es 60 en J y 80 en K. Por eso solamente está en el eje Y y está en el eje Z, pero no tiene nada en el eje X. Entonces, 0 en el eje X, 60 en el eje Y y 80 en el eje K, positivo y positivo. Simplemente digité el vector en una tablita. Ustedes, yo no sé si soy tal vez el único que utiliza una tabla, pero de todos los profesores, pero a mí me parece que esto como que me ayuda a mí a estandarizar y como a tratar de evitar errores. Lo siguiente es la fuerza 2. En el caso de la fuerza 2, estamos viendo que aquí es 50 Ni, que son los que usted ve en la parte de acá, 50 Ni, menos 100 en J. Entonces aquí aparece el menos 100 en J y 100 en K positivos. Entonces, más 100 en K. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza resultante? Pues la fuerza resultante en X es la sumatoria de la fuerza en X. La resultante en X es la sumatoria de la fuerza en X. Acá. La sumatoria de fuerzas en Y me daría la resultante en Y. Y la resultante en Z, pues me daría la sumatoria de la fuerza en Z. Bueno, una suma algebraica, ¿no? Teniendo en cuenta obviamente el signo. 0 más 50, 50 en X, 60 menos 100 menos 40 en y 80 más 100, 180 en Z. O sea, es un ejercicio extremadamente sencillo, ¿no? Pero vuelvo y repito, nos va a marcar el contexto para lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, con esto acabamos de decir entonces que la fuerza sería 50 Ni, usted lo observa, más 50 Ni, menos 40 en J, ¿sí? Acá más, muy importante los signos, y más 180 en K. Entonces aquí está, más 180 en K. ¿Con qué unidades? Libras. Entonces, bueno, ahí ya tengo la fuerza resultante, aunque no es lo que me pide. Dice, determine la magnitud. Bueno, la magnitud no la hemos hallado, pero nos la piden. Y los ángulos directores. Los ángulos directores, a esto se le llaman los ángulos directores. Permítame, yo voy a pegarle un repasito aquí pequeñito a esto. Cuando saquemos la fuerza resultante, o vamos a tomar una de Profe, estas. una pregunta. Dime. Disculpe que lo interrumpa. ¿Eso lo de los ángulos directores es lo mismo que cosenos directores? Sí, exactamente, los cosenos directores. Listo. Bueno, los cosenos es cuando le sacas el coseno al ángulo, ¿no? Y los ángulos sonos, solitos, se llaman ángulos directores. Coseno es cuando le saca el coseno, ¿no? Cuando le sacas el coseno se llaman cosenos directores. Pero el ángulo solo se llama ángulos directores. ¿Listo? Ahora, Listo, eh, profe. todo vector yo lo puedo descomponer, o mejor dicho, todo vector yo puedo sacar un vector que uno en estática le llama un vector unitario. Un vector unitario, voy a colocarlo, bueno, aquí en magnitud, tiene que tener magnitud de 1, pero la misma dirección del vector que yo estoy analizando, o sea, podría ser, aquí sería, por ejemplo, este sería el vector unitario, y ese vector unitario, pues vamos a ver ahorita de qué manera funciona, pero
Aquí es donde nos estamos entrando. Estamos tratando de a cada vector sacarle su vector unitario y bueno, y tiene un propósito que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Entonces, ya tengo el vector resultante y ahora lo que hago es sacar su magnitud. ¿Cómo saco la magnitud de esa fuerza resultante? Pues como lo hacía anteriormente, sacando la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Solo que ahora van a haber 3 componentes. Entonces, la componente x 50, la y es menos 40 y la z es 180. Entonces, ustedes ven ahí, 50 menos 40 y 180. Usted le saca raíz cuadrada de eso. A mí personalmente me da 191,0. Esa era la primera pregunta. Determine la magnitud del vector de la fuerza resultante. Bueno, ahora, ya tengo el vector y ya tengo su magnitud. Era una de las preguntas. Ahora los ángulos. Los ángulos, básicamente, cuando me habla de los ángulos, lástima que aquí el dibujo no ayude mucho, pero si me concentro en este vector que es F2, básicamente los ángulos son, aquí me estoy enfocando en F2, aunque nos están pidiendo es el de la resultante, pero el ángulo que forma el eje X con el vector se le llama alfa, ¿sí? El ángulo que forme el eje F2 con Y, con el eje Y positivo, ¿no? Con los ejes positivos, se llama beta. Y el ángulo que forme F2 con Z se llama gamma. Por lo menos yo les llamo así. Yo les llamo así, gamma. Entonces, eso es los que nos están pidiendo. ¿Cuánto está formando? No la fuerza F2 en este caso, porque tengo ahí F2, pero lo que nos están pidiendo es con respecto a la fuerza resultante. ¿Cuántos son los ángulos que forma cada uno de los ejes de coordenadas con la fuerza resultante? Voy a borrar eso para que no quede como muy... De todas maneras, están los videos anteriores y aquí con los ejercicios vamos a tratar pues de irlo bajando al corazón. Entonces, hay una fórmula, está aquí escrita, que simplemente la volví a escribir acá. En la teoría decía que el vector A se puede calcular con la magnitud del vector A por el vector unitario, ese vector pequeñito de magnitud 1, que tiene los mismos ángulos directores, y si yo multiplico pues un escalar por un vector que tiene una magnitud 1, pues se me va a formar el vector que estoy buscando. En este caso nosotros ya tenemos el vector que es la fuerza resultante y tenemos su magnitud. Entonces lo que necesitamos hallar lo que necesitamos hallar es el vector unitario. Entonces esto es lo que tenemos que despejar. Y para despejarlo lo que hacemos es mandar la magnitud a dividir. Mandar la magnitud a dividir. De esa manera, eso es más o menos como quedaría. En este caso, como el vector no se llama A, sino R, entonces sería el vector R dividido en un escalar. Cuando usted tiene un vector y lo divide en un escalar, o si lo multiplica por un escalar, pues se tiene que hacer término a término la división o la multiplicación. En este caso, pues sería, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que se cogerían los 50, los menos 40 y los 180 y se dividirían en la magnitud, que son 191. Ahí usted lo ve, 50 dividido en 191, menos 40 dividido en 191 y 180 dividido en 191. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, usted los puede ir verificando. Yo aquí tengo los cálculos. Me sirve mejor ir escribiendo en las diapositivas porque a veces el lapicero que utilizo aquí a veces como que raya muy feo. Entonces pues me sirve más bien ir teniendo los cálculos ahí. Por favor, verifíqueme un valor, otro para ver si estamos ahí bien. 50 sobre 191, otro 40 sobre 191 y 180 sobre 191. Confirma el primero, profe, está bien. Perfecto. Alguien que me confirme el segundo y otro que me confirme el tercero, y así nos va rindiendo. Yo esto lo voy a repetir lo más que pueda. El segundo está bien, profe. El segundo está bien. Y el segundo Perfecto. Profe, El tercero está bien prácticamente, profe. Listo, vale. Pues lo Entonces, único, el tercero que tiene ahí de diferente, no sé por qué a mí me aparece, ajá. pues a mí me aparece 24, A ver, o sea, 180. 9424 me aparece a mí. Ah, ok. Sí, 0,9424, o sea, aquí sería como un 4, ¿cierto?
Es lo que le entiendo. Perfecto, yo lo acabé de hacer y también, de pronto ahí me equivoqué en la digitación como tal. La ventaja es que es por allá en el último, ¿no? Es como en la última décima. Bueno, ahora, ¿qué tengo ahí? Tengo el vector unitario. O sea, tengo el vector, no de ninguna de estas dos fuerzas, sino de la fuerza resultante. Lo que pasa es que como no está dibujada la fuerza resultante, pues voy a utilizar el vector 2. Lo que tengo ahí es este vector. Es un vector de magnitud 1 con la misma dirección del vector de la fuerza resultante. Se le llama un vector unitario. Si usted, por favor, haga alguien que me ayude a hacer esta operación rápidamente. Si coge este valor, o si saca raíz cuadrada de este valor elevado al cuadrado, más este valor elevado al cuadrado, más este valor elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Tiene que dar 1, porque a eso la magnitud de un vector unitario tiene que ser 1. ¿Alguien lo puede hacer así como a la velocidad de la luz? A ver cuánto nos da. Mientras tanto yo voy a pausar aquí. A mí me da 0,96. La magnitud da 0,998 o no 0,90. ¿Cuántos 9 después? 3 9 y un 8, profe. 398, o sea, aproximadamente 1. Ese es un vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Es un vector, repito, con una magnitud 1, pero con la misma dirección del vector que estoy analizando. Y ese vector unitario se nos va a volver de aquí en adelante muy importante. Por eso voy a tratar de hacer varios ejercicios para que poco a poco usted lo vaya asimilando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza resultante, tenemos su magnitud, dividimos la magnitud en cada una de las componentes de la fuerza resultante y sacamos su vector unitario, el vector unitario de la fuerza resultante. Bueno, ¿por qué eso es importante? Porque resulta que el vector unitario, si usted lo observa acá, el vector unitario tiene una relación con los ángulos directores. Entonces, pues al coseno de alfa, que es el alfa es el ángulo que forma el eje X con el vector, pues si yo ya tengo este valor, que en este caso me da 0,2617, pues yo saco coseno a la menos 1 y ya tengo alfa. Para J, coseno de beta, pues yo tengo que es 0,2094. Y si despejo beta, pasándolo con coseno a la menos 1, pues ahí tendría el beta y lo mismo con el gamma. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Coseno de alfa es este valor y simplemente paso coseno a la menos 1 y a mí me da 74,8. Me daría alfa. Alfa es el ángulo que forma la resultante con el eje X. Lo mismo para beta. Pues ya beta sería con este. Con 0,2094. 102. Aquí pongo dos estrellitas ahí para hablar de esa respuesta. Y 0,9422 a mí me da, bueno, realmente era 0,9424, a mí me da 19,6. Bueno, entonces, hasta aquí hemos tomado el vector de la fuerza resultante, que fue muy sencillo sacarlo, su magnitud también fue sencilla sacarlo, sacar el vector unitario es como lo nuevo, sacar el vector unitario, pero es sencillo, es simplemente dividir la magnitud en cada una de las componentes. Y cada una de la magnitud de ese, o de las componentes de ese vector unitario, le saco el coseno a la menos 1 y ya tengo los ángulos directores. Cuando está así se llaman cosenos directores. Cosenos directores. Y a los ángulos, pues ángulos directores. Bueno, ahora le voy a explicar lo de las ¿qué? Ah, lástima acá. Entonces, en este caso, digamos, bueno, aquí lástima que no pude tener permítame un segundito a ver si puedo mostrarles cómo se vería en 3D la fuerza resultante. Solo regálame un segundito. Entonces, mira, voy a tratar de explicar estos 102 un momentico. Entonces, recuerde lo que nos dio. Si quiere, por favor, téngalo ahí pendiente. 74,8 con el eje X, 102 con el eje Y 19,6. Permítame, yo los tengo a la mano rápidamente por aquí, porque es que los voy a necesitar. 74,8, 102 y 19,6. Bueno, entonces miren, voy a pasarme aquí de diapositiva y
aquí lo monté rápidamente en esta parte. Aquí estamos viendo la fuerza resultante en este gráfico de la izquierda. Entonces, si usted observa, note ahí, está 74,8, que es con el eje X, con el Y 102 y 19,6 acá. Y ese 102, que normalmente los ángulos, si se forman con los ejes positivos, deben dar menores de 90. Pero si están formando, si se está pasando ya para el otro eje, que es el eje negativo en el caso de la Y, pues tiene que dar más de 90. Si recordamos, voy a devolver un momentico la componente, para mirar la componente Y, a mirar si la componente Y es negativa. Y mira, aquí dice que es menos 40. Componente Y es menos 40. Entonces ese ángulo, pues definitivamente da mayor de 90. O sea, está bien, ¿no? Que mayor de 90. Entonces, los otros están con el eje positivo. Entonces, siempre con el eje positivo, esos ángulos siempre dan menores de 90. 19,6, 78,4, 74,8 y este no, 102. Se pasa. Porque evidentemente está en el eje Y. Entonces, tiene que pasar del cuadrante, de los cuadrantes positivos. Bueno, entonces, chicos, voy a pausar aquí la grabación. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que la pause y la dejamos registrada ahí en la grabación, bien. Si no, pues paso al siguiente. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Ok.